Hola, buenas noches. Vamos a empezar, ¿verdad? A ver el tema de hoy. Me avisan si pueden ver la presentación. Hola José, muy buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. sí la miramos. Ok, perfecto. Eh, Sí, Vamos a dar inicio, ¿verdad? En nombre del Centro de Desarrollo Empresarial y el Consejo Nacional de Inversiones de Honduras. Vamos a dar inicio a lo que es el módulo número 3 con el tema de flujo de efectivo. Vamos a estar dando un espacio de preguntas por si alguien tiene alguna consulta, entonces no dude en levantar la manito para poder hacerla, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Antes que nada, ¿verdad? Lo vamos a hacer con una oración, dando gracias a Dios por un nuevo día que nos da, porque estamos aquí reunidos para poder obtener conocimientos que vamos a poner a prueba para nuestras empresas, para que todo esto sea de nuestro provecho para poder salir adelante con nuestros negocios. De igual forma, ponemos en tus manos, Señor, esta noche para que nos cuides y nos protejas, para que todo lo que en este momento se vaya a realizar sea de la mejor manera y nos encomendamos a ti. Entonces, damos espacio a nuestro José Carías para que pueda dar inicio. buenas noches. Creo que estamos una buena cantidad de personas presentes. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Al módulo 3. En esta noche entonces vamos a estar viendo lo que es el flujo de efectivo. Como parte de la agenda de los temas que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo para qué sirve un flujo de efectivo, cuál es la estructura que debe de tener un flujo de efectivo y finalmente veremos un ejercicio con el propósito, ¿verdad?, de que sea más práctico para que podamos ver cómo poderlo aplicar. Entonces, en primer lugar, ¿verdad?, ¿cuál es el objetivo del flujo de efectivo? El flujo de efectivo entonces provee información acerca de es útil, perdón, porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como las necesidades que ésta tiene, o sea, la empresa tiene para utilizar dichos flujos de efectivo, ¿verdad? También, como otro segundo objetivo, es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos de efectivo y equivalentes de efectivo mediante el uso de flujos de efectivo en el cual estos flujos de fondos del periodo se clasifican según su procedencia de las actividades. Es decir, si estas actividades van a ser actividades de operación, actividades de inversión o actividades de financiamiento. Entonces, ¿qué necesitamos para realizar los flujos de efectivo? En primer lugar, necesitamos el estado de resultado y el balance a 2 fechas, o sea, 2 años generalmente, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hacer el flujo de efectivo del año pasado, entonces ocuparíamos el estado de resultado y balance del 2020 y del 2021. Y también un memorando de las operaciones que no utilizaron efectivo. Este tema del estado de resultados y balance general es lo que veremos el día jueves y el martes, para terminar ya el martes de la próxima semana. Entonces, en segundo lugar, también se necesita consolidar una partida de las cuentas de efectivo y equivalentes. Luego, clasificar las operaciones en si estas operaciones son de carácter de operación, de inversión o de financiamiento. Luego, vincular las cuentas entre ellas, dada su relación con grupos de actores, que ¿cuáles son los grupos de actores? Los clientes, los proveedores, etc. O sea, cualquier persona o entidad que está relacionada en los flujos de efectivo de la empresa. Y finalmente, identificar cuáles son las fuentes y los usos de los recursos monetarios. Vamos a tomar como fuente, ¿verdad? Todo, por ejemplo, los ingresos, eso son una fuente, porque esto nos va a hacer aumentar nuestro efectivo. También cuando los activos bajan, porque vamos a tener más efectivo, por ejemplo, si vendemos un mobiliario, entonces vamos a tener activo, entonces también se considera que es una fuente. O si los pasivos suben, es decir, si pues nosotros contraemos una obligación, o sea, como tenemos un préstamo de un banco, entonces también va a aumentar nuestro efectivo disponible.
Ahora, se le va a llamar uso cuando a todas las actividades que reducen el flujo de efectivo. Entonces, para esto están los costos y gastos. O sea, si nosotros vamos a pagar algo, entonces va a disminuir nuestro efectivo. Si los pasivos bajan, es decir, si nosotros hacemos frente a la obligación bancaria que obtuvimos, o sea, empezamos a pagar el préstamo, entonces eso va a hacer que baje nuestro efectivo. O si los activos aumentan, dado que esto puede ser, por ejemplo, por la compra de un vehículo para la empresa, ¿verdad? Entonces, como vamos a dar efectivo a cambio del bien, entonces esto va a generar un uso de nuestro efectivo. ¿Cuál es el propósito general del flujo de efectivo? Es mostrar la relación que existe de utilidad neta con los cambios de los saldos de efectivo. Y los flujos de efectivo anteriores, ¿verdad? Entonces van a ayudar a predecir los flujos futuros, a evaluar la forma en que los administradores generan y usan el efectivo, determinar la capacidad de la compañía para pagar intereses y dividendos, así como para pagar las deudas cuando sean exigibles. Identifica los cambios entonces en el mix de activos y pasivos. El flujo de efectivo conjunto con el estado de resultados también van a mostrar el desempeño de la compañía a lo largo de un periodo. El balance general muestra la situación financiera solamente en un periodo determinado. O sea, el balance general es como una fotografía. Luego, ¿cuáles son los beneficios de llevar un estado de flujo de efectivo? Este suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad. También es útil para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes. Y asimismo es útil para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de las diferentes entidades. Entonces, en este diagrama, ¿verdad? Se puede observar cuál es la relación que existe entre la situación financiera, el estado de resultado y el flujo de efectivo. Como podemos ver, ¿verdad? El estado de situación financiera, o es decir, el balance general, lo vamos a tomar a dos fechas, que es lo que les decía, que tomáramos, si queríamos sacar, por ejemplo, el flujo del año pasado, y vamos a tomar el 2020 y 2021. Entonces, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo es lo que nos va a relacionar cómo se movieron las cuentas de una fecha a la próxima. ¿Cuáles son las actividades más comunes que afectan el efectivo del balance general? El efectivo va a afectar a dos áreas primarias en la empresa. La administración de operaciones, es decir, estas son todas las actividades ordinarias más importantes que generan ingresos y gastos. Y también la administración financiera, que esta se ocupa de dónde obtener efectivo y cómo utilizarlo a beneficio de la entidad. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Entonces, el flujo de efectivo, ¿verdad? Sirve para determinar y analizar las fuentes. Ya vimos que las fuentes son como orígenes o lo que nos hace aumentar nuestro efectivo. Y los usos, que son lo que nos hace disminuir nuestro efectivo. O sea, cuando sea aplicado. Entonces, las fuentes y los usos históricos de los fondos de una compañía y muestra la forma en cómo la compañía ha financiado todas sus actividades. Entonces esto nos va a decir qué es lo que se ha financiado, o sea, qué uso se le ha dado al dinero y también qué es lo que se ha financiado, o sea, en qué se ha utilizado ese dinero. Entonces también es utilizado para hacer análisis financiero y ocasionalmente para hacer pronóstico financiero. Con base a la información histórica, estimar flujos a futuro de efectivo. Entonces vamos a empezar por definir cuál es la definición de efectivo. Entonces efectivo, algunos elementos, ¿verdad?, que están muy cercanos a convertirse en efectivo son los que son altamente líquidos y los que tienen vencimiento no mayor a 3 meses desde su fecha de elaboración. Entonces, ahora vamos a ver una serie de términos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a entender esto un poco mejor. Entonces, efectivo va a comprender todo el efectivo que tenemos en caja y que tenemos en los depósitos a la vista. Como vimos en la diapositiva anterior, que no tengan un vencimiento no mayor a 3 meses, o sea que los podemos convertir en dinero rápidamente. Luego los equivalentes de efectivo son todas las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son inmediatamente convertibles a cifras de efectivo conocidas y las cuales están sujetas a un riesgo insignificante de cambio en su valor.
Luego, el flujo de efectivo como tal, ¿verdad? Van a ser todas las entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes de elaboración. Las actividades de operación, ¿verdad? Como vimos anteriormente también, son todas las actividades principales de la empresa que estos producen gastos y otras actividades que no son de inversión o de financiamiento. Luego están las actividades de inversión, que estas son la adquisición y la enajenación de activos de largo plazo y de otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. Y luego están las actividades de financiamiento, que son las actividades que dan por resultado cambios en el tamaño y composición del capital contable y préstamos de la empresa. No sé si hay alguna duda de estos términos, porque necesitamos comprender estos términos para todo lo que viene en adelante. Entonces, actividades en operación son todas las actividades de la empresa, es decir, eh, las actividades de operación, por ejemplo, si nosotros somos una empresa que vende cualquier producto de madera, entonces todo lo relacionado a la compra y a la venta de la madera, entonces esas van a ser todas las actividades de operación. Las actividades de inversión son toda la adquisición de activos a largo plazo. O sea, si nosotros invertimos en una nueva planta, si invertimos en un terreno, si invertimos en un edificio, vehículos, maquinaria, etcétera. Y las actividades de financiamiento, entonces, ya implican ya actividades tipo como préstamos para la empresa. ¿Cuáles son las transacciones que no requieren el flujo de efectivo? Las transacciones de inversión o de financiamiento que no han requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo se van a excluir del estado de flujos de efectivos. Es decir, que en este estado solamente vamos a tomar solamente las transacciones que generan efectivo. Si no, no se toman en cuenta. Y luego estas transacciones deben ser objeto de información en cualquier parte dentro de los estados financieros y de manera que suministren toda la información relevante. Muchas actividades de inversión no tienen un impacto directo en los flujos de efectivo del periodo, a pesar de que afectan la estructura de los activos y del capital utilizado por la entidad. Y también finalmente, ¿verdad? La exclusión de estas transacciones no monetarias del estado de flujo de efectivo resulta coherente con el objetivo de un estado de flujo de efectivo, puesto que tales partidas no producen flujos de dinero en un periodo corriente. ¿Cuáles son algunos ejemplos de transacciones no monetarias de este tipo? Por ejemplo, la adquisición de activos mediante operaciones de arrendamiento financiero, la compra de una entidad mediante la ampliación de capital o la conversión de deuda en patrimonio. Ahora veremos, ¿verdad?, cuál es el estado de origen y aplicación de fondos. Este es un documento cuyo propósito es mostrar un examen de las decisiones de financiamiento tomadas, o sea, de origen de fondos, y de las inversiones realizadas, del uso del efectivo. El término de fondos puede definirse entonces como efectivo, como capital neto de trabajo, que viene siendo el exceso de activos circulantes con respecto a las deudas u obligaciones presentes. Inversión y financiamiento son indispensables para el funcionamiento eficaz de una empresa. En esta tabla, ¿verdad? Por ejemplo, estos son algunos ejemplos de las cuentas de balance. Entonces, por ejemplo, si nosotros, o sea, voy a poner el puntero. ¿Dónde sale? O sea, estamos acá viendo, por ejemplo, cuáles son ejemplos de actividades o de cuentas que nos van a reducir el activo. Si nosotros vendemos parte de nuestro inventario, entonces eso va a traducirse en una reducción del activo. Al igual que si cobramos las cuentas por cobrar. Ahora, algunas de las actividades que pueden aumentar nuestro activo, por ejemplo, si compramos activos fijos, que es lo que decíamos, por ejemplo, si compramos un vehículo, una casa, entonces eso va a generar un aumento en nuestro activo. O la fabricación de inventario también va a generar un aumento. Si vemos ahora la parte del pasivo y del patrimonio, si nosotros adquirimos un préstamo bancario, eso se va a traducir en un incremento de nuestro pasivo. O si se incrementan las acciones, eso se va a traducir en un incremento del patrimonio. Y en contraparte, ¿verdad? Si se paga a bancos los préstamos que tenemos adquiridos, entonces eso va a traducirse en una reducción de nuestro pasivo y también por el pago de préstamos. Entonces, es importante, ¿verdad?, saber esta tabla, que un activo, por ejemplo, si nosotros vendemos un inventario,
va a generarse una reducción del activo. Pero si nosotros compramos, un aumento, que es como la contraparte. Lo mismo, por ejemplo, si nosotros obtenemos un préstamo, esto va a ser un aumento para el pasivo, pero si lo pagamos va a traducirse en una reducción del pasivo. Y este es el estado de origen y aplicación de fondos. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es el año 2020 y este es el año 2021. Entonces, vamos a hacer la comparación. Estos son las cuentas de balance y este es el informe del estado de resultados. Entonces, ¿qué nos dice esto? Por ejemplo, en el año 2021 nosotros tenemos 40 de efectivo y el año pasado teníamos 15. Por ende, esto es un incremento de 25. Entonces lo vamos a aplicar, lo vamos a escribir en la parte de fuentes, porque es un incremento. Las cuentas de cobrar teníamos 180 y ahora tenemos 160, es decir, que se redujo en 20, entonces se va a la columna de aplicación. Y entonces así vamos haciendo con todas las cuentas del activo. Ahora, las cuentas del pasivo. Si esto, por ejemplo, teníamos eh, 30, 30 en el periodo 2020 y ahora tenemos 15, es decir, que se redujo, pero como este es pasivo, esto se va a la columna de fuentes. Todo es como la inversa, ¿verdad? Lo que antes en el activo iba a fuentes, en el pasivo va a aplicaciones o viceversa, lo que estaba en aplicaciones ahora va a fuentes. Acá como podemos ver, ¿verdad? Los gastos de vengados también se redujeron, entonces va a fuente y como todas estas cuentas del pasivo va a fuente, entonces ese es el resultado. Y luego eh, están también acá las depreciaciones, ¿verdad? Y las utilidades netas y también los pagos de dividendos. Entonces, acá es la suma de estos dos. Las utilidades más las depreciaciones nos da un valor de 104 y los pagos de dividendos es una reducción, entonces va a 29. Entonces nos debe salir el balance en este estado de origen y de aplicación de fondos, es que debe dar el mismo valor para ambos periodos, para saber los cambios. Deben ser iguales en los cambios del flujo de dinero. Y luego, este es como se mira un estado de flujo de efectivo. Primero se empieza por las cuentas que son de actividades operativas, por ejemplo, la utilidad, la depreciación, el incremento de cuentas por pagar, incremento de gastos de vengados, incremento de las cuentas por cobrar y el incremento de inventarios. Luego van las actividades de inversión, que por ejemplo, acá dice la adquisición de activos fijos, entonces se pone en este valor. Y finalmente van las actividades de financiamiento, por ejemplo, documentos por pagar, incremento de bonos, pago de dividendos. Si acá tuviéramos un préstamo, entonces acá es donde se vería reflejado. Y finalmente hacemos la suma, ¿verdad?, de todos estos valores. Y en este caso da un valor de 15 y ese es el efectivo al final del año. O sea que se generaron $15 al final del ejercicio de este ejemplo. No sé si hay alguna pregunta de esto. Entonces, el flujo de efectivo, como vimos en los ejemplos, ¿verdad? Proporciona información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos, su estructura financiera, tanto de liquidez y de solvencia, y la habilidad que tiene para generar efectivo y equivalente. Es útil también para verificar la exactitud de las proyecciones pasadas del flujo de efectivo y examinar la relación entre utilidad y el impacto de los precios cambiantes. Entonces, ahora acá vienen dos conceptos que están relacionados, ¿verdad? Efectivo, como vimos en las definiciones, comprende el efectivo en caja y en los depósitos a vista. Y los flujos de efectivo ahora son las entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes. Los equivalentes de efectivo, estos deben ser inmediatamente convertibles a un monto conocido de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante en el cambio de su valor. Debe tener un vencimiento de 3 meses o menos. Los préstamos bancarios se consideran actividades de financiamiento. Los flujos de efectivo excluyen los movimientos entre partidas que constituyen efectivo, incluida la inversión de los excesos de efectivo en los equivalentes de efectivo. Ok, voy a contestar las preguntas que están en el chat. La depreciación es
La depreciación es el valor que pierden, por ejemplo, si tenemos una empresa, que nosotros somos una empresa de transporte, entonces la depreciación de los vehículos, todo eso se va registrando. Igual se va depreciando los bienes inmuebles, se va depreciando los muebles, perdón, las maquinarias, todos esos activos que en el transcurso del tiempo van perdiendo valor, entonces nosotros tenemos que contabilizar eso en los estados de nuestra empresa. Ahora, la siguiente dice, en caso de no tener historial financiero, ¿qué se hace? No sé si puede hablar Marisela para ver a qué se refiere con esa pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Fíjese que yo le estoy consultando por la razón de que de repente yo no llevo contabilidad en ninguna cosa de esas. Ujú. Entonces, como ahí está hablando de un estado financiero, por esa razón yo hacía la pregunta. Ok. Pero si no tiene, puede empezar a hacerlo para poder hacer estos cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, si empieza ahorita y lo hace en un año, ya podría hacer este tipo de evaluaciones. Ok, muchas Sí, gracias. en la orden. Y ahora la siguiente, Belsa Ramos, que pregunta cuáles son las cuentas por cobrar que son incobrables. Para las cuentas que son incobrables se hace una reserva, pero ahorita eso no entra dentro del flujo de efectivo. No sé si le queda claro la respuesta. Sí, los bienes inmuebles, sí, pero eso eran los bienes, ¿verdad? Solamente los bienes, por ejemplo, si tenemos un escritorio, si tenemos una computadora, si tenemos una impresora, todo eso va perdiendo valor. Entonces ese valor se va metiendo en la cuenta de depreciación. Hay unos cálculos que ya se tiene estimado el porcentaje de la depreciación y en cuántos años tienen vida útil los bienes. Ok, no sé si ya no hay más preguntas, entonces vamos a continuar con la presentación. Las actividades de operación. Las actividades de operación son todas las actividades que se desprenden, ¿verdad?, de la actividad principal de la empresa. Estas producen ingresos sin recurrir a fuentes externas de financiamiento. Es decir, el ingreso en efectivo por la venta de bienes y servicios, que es como como lo básico de la empresa, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a tener un emprendimiento para vender algo. Entonces, eso es nuestra actividad principal de operación. Es que para las cuentas que me está preguntando aquí, que dónde se pueden poner las cuentas que no se pagan, en este informe no. O sea, este informe solo va a registrar las entradas y salidas de dinero. Si no nos pagan, no corresponde a ninguna de las dos. Eso va en otro tipo de... La depreciación del mobiliario, es que estos temas los vamos a ver el jueves con mayor detalle, pero la depreciación se le va restando del valor del activo y la depreciación luego también se ve reflejada en el estado de resultados. Ahí tendría que revisar, ¿verdad? La cantidad de años generalmente para los bienes son de 5 años, en este caso de un ordo sería de 5 años. La tasa sí no sabría a ciencia exacta, tendría que buscarlo, pero generalmente para los equipos puede ser del 10%, del 15% la depreciación anual. Entonces, ¿verdad? Como estábamos hablando, siguiendo con la presentación, las actividades de operación entonces es a lo que la empresa se dedica. Entonces, en este caso, todas las actividades que generan ingresos en efectivo por la venta de bienes y servicios se considera una actividad de operación. También los ingresos en efectivo por regalías, honorarios, comisiones y otros también se incluyen en operación. Y finalmente los pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios o pago de impuestos, estos ya van en el flujo de efectivo, pero como salidas. También los ingresos en efectivo por venta de bienes. Esto está repetido. Luego, ahora pasando, ¿verdad?, a las actividades de inversión.
Estas son las adquisiciones de activos a largo plazo que tienen la intención de generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Por ejemplo, los pagos e ingresos a efectivo por adquirir o vender propiedades, planta y equipos e intangibles y otros activos a largo plazo. También los pagos e ingresos en efectivo por adquisición o venta de acciones o instrumentos de deuda de otras empresas y participaciones en negocios conjuntos que no sean los que mantienen para propósitos de negociación o comercialización. Estos serían en este caso equivalentes de efectivo. También anticipos en efectivo o préstamos e ingresos en efectivo por liquidación de anticipos y préstamos que estos no son de instituciones financieras. Y también el pago o ingresos de efectivo por contratos a futuro, contratos de opciones, contratos de recompra, excepto cuando los contratos no son con propósitos de negociación, es decir, de las actividades de financiamiento. Bueno, también están estas actividades de financiamiento. Son las actividades que dan por resuelto cambios en el tamaño y composición del capital contable y los préstamos de la empresa. Entonces, el efectivo proveniente de la emisión de acciones, otros instrumentos de participación, los pagos en efectivo a propietarios para adquirir o redimir las acciones de la empresa, el efectivo proveniente de la emisión obligatoria de préstamos, documentos, bonos, hipotecas y otros créditos de corto y largo plazo, los pagos en efectivo por un prestatario para reducir el pasivo insoluto relativo al arrendamiento financiero. El informe de flujos de efectivo por actividad de operación, ¿verdad? Entonces la empresa informará los flujos de las actividades operativas usando cualquiera de los siguientes métodos. Entonces, en este sentido existen dos métodos, el método directo y el método indirecto. En el método directo se revelan las principales clases de ingresos brutos en efectivo y pagos brutos en efectivo. Mientras que el método indirecto, la utilidad o pérdida neta es ajustada por los efectos de transacciones que no son de naturaleza de efectivo. Ya veremos en mayor detalle. Entonces, el método directo proporciona información útil al estimar los flujos de efectivo en el futuro que no está disponible bajo el método indirecto. Entonces, en este método, ¿verdad? Se van a incluir los efectivos cobrados a los clientes, los intereses y dividendos recibidos, otros ingresos de efectivo operativos, si los hubieran, efectivo pagado a empleados y proveedores, intereses pagados, impuestos sobre la renta pagado, otros pagos en efectivo, operativos, si los hubieran, y la conciliación de la utilidad o pérdida neta proveniente de las actividades operativas. Y este es un ejemplo de cómo se mira el método directo. Tenemos el flujo de efectivo en actividades operativas. Entonces acá el efectivo que se recibió de clientes, o sea, de las ventas. Luego el efectivo pagado a proveedores. Esto va a entrar restando, obviamente, porque es una salida de dinero. Y este ya nos da el efectivo proveniente de operaciones de la parte operativa. Luego están también los intereses recibidos, los dividendos recibidos, intereses pagados, impuestos sobre la renta. Los que son entradas van positivos, los que son salidas van negativos. Y entonces, así se va dando el método directo. Ahora, en el caso del método indirecto, el flujo de efectivo neto por las actividades operativas se va a determinar ajustando la utilidad o pérdida neta por los efectos esto viene por parte de los estados de resultados. Entonces, partidas que no representan movimientos de efectivos, como la depreciación, las provisiones, los impuestos diferidos, ganancias o pérdidas en moneda extranjera no realizadas, utilidades distribuidas a las asociadas e intereses minoritarios. También está el cambio durante el periodo de inventarios o cuentas operativas por cobrar y pagar. Y todas las demás partidas porque son flujos de efectivo por inversión o financiamiento. Y entonces ahora viendo un ejemplo, acá empezamos, por ejemplo, antes empezamos por las ventas, si nos recordamos del directo, pero ahora nosotros empezamos por la utilidad neta antes del impuesto. Ahora acá sí van las depreciaciones, porque esto viene del flujo del estado de resultados, y también va la pérdida en cambio. Y luego todo lo que va aumentando y disminuyendo las actividades, por ejemplo, el aumento de cuentas por cobrar, no vamos a recibir dinero por las cuentas de cobrar, pero se incluye porque esperamos en un futuro hacerlo. También la disminución de inventarios, disminución de cuentas por pagar a proveedores y disminución en gastos acumulativos. Entonces vamos haciendo así, vamos poniendo las que sumen, las que pensamos que van a ir, o sea, las que sabemos que van a sumar, las ponemos positivas y las que sabemos que van a disminuir, las ponemos en negativo. ¿Preguntas? Luego, entonces, ¿cómo vamos a presentar el estado de flujos de efectivo? En primer lugar,
Vamos a informar los flujos de efectivo durante el periodo clasificado por las actividades operativas, de inversión y financiamiento. Entonces siempre vamos a hacer esa distinción de las actividades, ¿verdad? ¿Cuáles son de las que se van a derivar de la actividad de la empresa? ¿Cuáles son de inversión y cuáles son para financiar de la empresa? Una empresa los va a presentar de la manera más apropiada para su negocio. Entonces, la clasificación permite evaluar el impacto de esas actividades en la firma. Una sola transacción puede incluir flujos de efectivos que estén clasificados de manera diferente. Entonces, por ejemplo, el reembolso en efectivo de un préstamo que incluye capital como actividad de financiamiento e intereses como actividad operativa. Entonces, por ejemplo, el préstamo va a entrar en dos partes del flujo de efectivo. Uno va a entrar como actividad de financiamiento, que es el préstamo como tal, pero el pago de los intereses va a ser como parte de la actividad operativa. Acá hay otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo se presenta el flujo de efectivo en el método directo. Entonces, vamos a ir cuenta por cuenta. El flujo de efectivo por actividad de operación. Entonces, en primer lugar, lo recibido de los clientes. O sea, todo el dinero que nosotros ganamos por ventas. Y a esto le vamos a restar el pago de los proveedores y esto nos va a dar el flujo neto provisto o usado por actividades de operación. Este es un subtotal. Por eso está en negrita. Luego pasamos al punto B, que es el flujo de efectivo por actividades de inversión. Acá vamos a sumar, ¿verdad?, lo recibido por venta de activos fijos e instrumentos financieros. Y vamos a restar lo que fue pagado por la compra de activos fijos e instrumentos financieros. Y esto nos va a dar el flujo neto provisto o usado por actividades de operación. Bueno, acá no es operación, esto está malo, acá es de inversión. Luego tenemos el flujo de efectivo por actividades de financiamiento. Acá vamos a sumar todo lo recibido por venta de acciones y préstamos a largo plazo. Vamos a restar lo pagado por compra de acciones propias, dividendos y deuda de largo plazo, lo que nos va a dar el flujo neto provisto usado para actividades de financiamiento en este caso. Entonces luego vamos a sumar, ¿verdad?, el flujo neto de A, B y C, o sea, los subtotales que nos dieron. Y esto es lo que se llama como la conciliación. Luego, de este subtotal le vamos a sumar las utilidades contables, o sea, las utilidades del año, y también le vamos a sumar o restar ajustes a resultados y el estado de situación financiera, lo que nos va a dar el flujo neto provisto de actividades de operación. Y ahora, el método indirecto, como vimos también anteriormente, vamos a empezar por la conciliación, o sea, vamos a empezar por las utilidades contables, le vamos a sumar o restar los ajustes de resultados y le vamos a sumar los ajustes de cuentas de balance, o sea, la depreciación. Luego el flujo de efectivo por actividad de inversión, vamos a sumar lo recibido por ventas de activos fijos y títulos valores y le vamos a restar lo pagado por estas mismas cuentas. Luego, para el flujo de efectivo por actividades de financiamiento, vamos a sumar lo recibido por venta de acciones y préstamos de largo plazo y se va a restar lo pagado por compra de acciones propias, dividendos y deuda de largo plazo. Lo que va a dar el flujo provisto para actividad de operación y entonces el flujo neto va a ser la suma de A, B y C. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Si el flujo de efectivo por actividades de operación es estructuralmente positivo, entonces se asegura que la gerencia es hábil para generar y sensato para colocar los recursos monetarios. Es decir, que a lo que nosotros nos interesa como emprendedores es tener un flujo de efectivo positivo. Puede que también, ¿verdad?, el flujo por inversión sea negativo y este se va a justificar si el ente está en periodo de equipamiento o de renovación. O sea, no importa que sea negativo, siempre y cuando nosotros estemos en la etapa de que queremos expandir o queremos mejorar los procesos que tenemos, entonces nosotros vamos a invertir en equipo o para renovar la empresa. Y, ¿verdad? Igual, si el flujo por financiamiento es negativo, se presume que la empresa está en condiciones de pagar las acreencias. Y luego, ¿qué es lo que revela el flujo de efectivo? Las partidas se relacionan y no operan como generadoras y usuarias de efectivo. Los tipos de cambio usados para valorar la moneda extranjera y las inversiones financieras inmediatas, inversores, clases y tasas de rendimiento y otros datos que son muy relevantes para nosotros. Entonces, no sé si quedó alguna duda.
¿Alguna duda, pregunta? Buenas noches. Sí, Siempre se habló anteriormente de instrumentos financieros. Cuando usted estaba hablando de toda la situación directo e indirecto. Cuando habla de esa situación, ¿qué es básicamente eso? Instrumentos financieros. Instrumentos financieros es, por ejemplo, un préstamo es un instrumento financiero. O sea, todo lo que esté relacionado a lo que esté prestado por un banco se consideran instrumentos financieros, como préstamos, o sea, préstamos, por ejemplo, préstamos a corto plazo, sea un préstamo de consumo, sea un préstamo para inversión, todo ese tipo de instrumentos, ¿verdad? Se consideran que son financieros. ¿Qué otra cosa podría considerarse un instrumento financiero fuera de préstamos? Un bono, compra de bonos, compra de... más. O sea, están los bonos, están los certificados a plazo también. Todo eso se consideran instrumentos financieros. Ok, gracias. Tengo una pregunta en el chat. Marisela, si lo puede decir con el micrófono, por favor. Sí, bueno, no entendí muy bien a qué se refería en cuanto a renovación e inversión de equipos. Renovación es, por ejemplo, si usted quiere mejorar algún aspecto de su negocio, entonces usted está invirtiendo para que se vea mejor o para ampliarlo. Entonces todo eso se incluyen como inversiones de renovación, ¿verdad? Y también puede la renovación de equipo. O sea, por ejemplo, si, ay, no sé, no se me ocurre un ejemplo ahorita, pero por ejemplo, si usted utilizaba una licuadora, pero esa licuadora ya no le sirve muy bien, entonces usted va a invertir en tantas licuadoras que le van a servir para su negocio. Entonces eso es como una renovación de equipo también. Algo que le vaya a hacer más eficiente las actividades de su negocio. Gracias. ¿Una otra pregunta? Ok, entonces veremos el ejercicio que con esto va a quedar un poco más claro. Para el desarrollo de este caso de estudio, ¿verdad? Se presenta la siguiente información para los años 2021 y 2022. Le vamos a poner 2021 y 2022. Entonces, el estado de resultados es este que vemos en esta tabla, ¿verdad? Y este dice que es para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Entonces, ya sabemos que esto está entre dos periodos. Y entonces vamos a ver lo que dice. Tenemos el ingreso de actividades ordinarias, o sea, por venta de bienes o de servicios, fueron de 75,000 lempiras. El costo para realizar esas ventas fueron de 28,000. Entonces, esto lo vamos a restar, lo cual nos va a dar la utilidad bruta. Y luego a la utilidad bruta le vamos a restar todos los gastos operacionales de administración. Y entonces esto nos va a dar el resultado neto del periodo, es de 39,500 lempiras. Acá como una nota de estos gastos de administración dice que de este monto, 1,000 lempiras corresponden a la depreciación acumulada de la propiedad, planta y equipo. Estamos todos claros hasta acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo que nos dice el resultado neto del periodo? Es cuánto ganamos nosotros en el año. Igual esto, como les dije anteriormente, lo vamos a ver el jueves con mayor detalle. Entonces, ¿preguntas de lo que se hizo en esta tabla? Tengo una pregunta. ¿Por qué los gastos operacionales de administración son más? Ah, no, estaba equivocada. Pensé que eran más altos que los costos de venta. Sí, tiene que ser menor siempre, creo. Sí, depende, ¿verdad? Si estamos vendiendo lo suficiente, sí, pero también puede ser que sea mayor. No necesariamente siempre va a ser menor. Pero pues, queda claro, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a estos 39,500? Sí, Ahora vamos a ver el estado individual de la situación financiera. Es decir, este es el balance de los años 2022 y 2021.
Entonces, tenemos el efectivo, tenemos los instrumentos financieros, o sea, acá tenemos las cuentas por cobrar, tenemos propiedad, planta y equipo, luego tenemos el total del activo, luego tenemos los beneficios a los empleados, las cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar, total del pasivo, capital social, resultados acumulados, el resultado del ejercicio, que si vemos este 39.500, es el mismo que teníamos en el estado de resultados. Y el total de patrimonio y luego el total del pasivo y patrimonio, como vamos a ver el jueves, ¿verdad? El total del pasivo y el patrimonio siempre tiene que ser igual al total de activos, por eso se llama balance, porque los activos tienen que estar iguales al total del pasivo y patrimonio. Entonces, si vemos, el cálculo está correcto, ¿verdad? Porque estos tienen que ser iguales. Entonces, tenemos para los 2 años. Igual podemos ver en el caso del 2021, el total de activos es de 35.500. Entonces, el total del pasivo y el patrimonio también es de 35.500. ¿Preguntas? ¿Qué será lo que le mejoró para que tuviera mejores ingresos en el 2022? Según el análisis que usted está haciendo, ¿en qué mejoró él? ¿En venta o inventario, cuentas por cobrar? Es que para eso tendría que saber cuánto vendió en el 2021 y cuánto vendió en el 2022. O sea, sí, solo como viéndolo, no les sabría decir el por qué, pero pues sí podemos sacar, como por ejemplo, tenemos mayor efectivo. eh, Vemos que el activo casi se duplicó prácticamente, ¿verdad? Entonces esas son como las cosas que podemos ver así como solo al ver dos balances. Ya la razón por qué, tenemos que ver el resultado el estado de resultados y el flujo de efectivo. Eso se puede, toda información nos la puede enviar. Sí, Porque, estas presentaciones se les van a compartir. ok, se lo agradezco. Todas las presentaciones de Sí, los que porque la miramos. primera no la enviaron. Yo creo que estaban esperando algo, pero yo creo que sí la van a enviar pronto. No se preocupen. Y aparte de eso, si uno pierde una reunión, por ejemplo, yo me perdí la anterior porque era a las 6 de la tarde. Ujú. Esta era una hora no conveniente para mí. Y ya que están grabadas, ¿uno podría verlas o no? Creería que sí, o sea, no sé que responda la encargada de CD mi PYME, porque esa gestión sí no me corresponde a mí. Entonces, no sé cómo Ok, están llevando esos temas. listo. No sé si Loani puede contestar, porfa. Sí, los que no han podido recibir anteriormente los talleres, próximamente se les va a estar compartiendo los enlaces porque se está terminando de editar y todo para que lo puedan ustedes reproducir, ya sea en nuestra página Contact, pero cuando ya esté listo, entonces ahí se les va a estar informando. Listo, muchas gracias. Ok, entonces, esto simplemente tenemos el balance 2022-2021 y tenemos el estado de resultado. Tenemos el estado de resultado, como habíamos visto, a final del 2022. Entonces, ahora vamos a sacar la variación entre los balances. Entre los balances. Entonces, por ejemplo, acá vamos a restar, solo vamos a hacer restas de la columna, llamemos esta columna, bueno, lo voy a escribir. Acá la vamos a poner columna 1. Es lo que estoy escribiendo. Se ve el número que escribí en las columnas. Sí. Uno Entonces, y 1 y 2. Entonces, la variación vamos a restar lo que está en la columna 1 menos la columna 2. Entonces, el efectivo, ¿verdad?
vemos si este valor es positivo, significa que hubo un incremento. Entonces, igual, vemos que en el 2021 teníamos 7,000 en efectivo y equivalente y ahora tenemos 54,000. Entonces aumentó en 47,500. Entonces vamos a hacer esto para todas las filas. Los instrumentos financieros se redujeron en 3,000. La propiedad y planta de equipo se redujo en 1,000. Que esto tiene que ver con la depreciación. Que si se acuerdan, acá en el estado de resultados, decía que 1,000 lempiras corresponden a la depreciación acumulada. Como lo vamos a ver el jueves, la depreciación acumulada se escribe en el estado de resultados, pero la depreciación del periodo se le resta al valor del equipo en el balance. Entonces, por eso en el 2022 se redujo en 1,000 lempiras. Luego, al total de activos no hacemos nada, solo vamos a afectar las cuentas, no las sumas. Entonces ahora los beneficios a los empleados se redujo en 5,000, aumentaron las cuentas por pagar a proveedores, aumentaron los gastos por pagar, el capital se mantuvo igual, los resultados acumulados, esto tampoco lo tomamos en cuenta. Ah, no, perdón, sí lo tomamos en cuenta. Creo que esto es, el resultado del ejercicio anterior era 2,500 y el resultado acumulador era 1,000, entonces queda en 0. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo. Ahora vamos a ver la parte de... La parte ahora ya de ya es el flujo de efectivo. Vamos, este es, ¿qué método es este? ¿Quién me puede decir? ¿Es el método directo o el método indirecto? Directo, es el directo. ¿Cómo? ¿Con qué cuenta empezamos? Método directo porque empezamos con el flujo de caja. O de efectivo, perdón. Okay. Vamos a ver. La primera cuenta que estamos acá es el resultado del ejercicio. Entonces, ¿estamos utilizando el método directo o el indirecto? Ah, sí, porque no es con las ventas que comenzamos, ¿verdad? Exacto. Si fueran las ventas, fuera el directo, pero como estamos iniciando con el resultado del ejercicio, entonces es el indirecto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el resultado del ejercicio. ¿Por qué es 39,500? Porque es el valor que teníamos acá en el estado de resultados, pero recuerden que también lo tenemos reflejado en el balance. Entonces, todo esto se van utilizando los mismos montos, ¿verdad? Luego dice que hay que sumar los gastos de depreciación. ¿Cuántos eran los gastos de depreciación? ¿Se acuerdan que había una nota? Había una nota acá, dice, este monto, 1,000 lempiras corresponden a la depreciación. Igual también lo vemos reflejado estos 1,000 acá en la variación de la propiedad, planta y equipo. Entonces ese es el valor que ponemos acá, pero va sumando. Luego dice la variación en las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar son 3,000, pero va positivo, entonces va a sumar 3,000. Luego, la variación en los beneficios a los empleados. Los beneficios a los empleados vemos que se redujo en 5,000 lempiras. Y acá, pero sí acá sí dice que esta cuenta va en negativo. Y luego también dice que se sumen las variaciones en las cuentas por cobrar a proveedores. Entonces las cuentas por pagar a proveedores son 2,500 y es 2,500. Y después están las variaciones por gastos por pagar, que son 6,500 y es el mismo valor que tenemos aquí. Entonces luego vamos a hacer la suma de todos estos, recordando que la variación de los empleados es el único que va negativo. Entonces, al hacer todo esto, nos va a dar que el efectivo proveniente de las actividades de operación es de 47,500. Luego no tenemos actividades de financiación, entonces es 0. No tenemos actividades de inversión, entonces 0. Entonces, la variación del efectivo durante el periodo fue de 47,500. Y luego hay que sumar el efectivo al inicio del periodo. ¿Con cuánto dinero contábamos cuando inició el 2022? Sí. 54,000. ¿Cómo? 54,000 sería. No, ese es al final.
Estos valores están a diciembre, por ejemplo. A enero sería ¿cuánto entonces? Si terminamos el 2021 con 7,000, empezamos el 2022 Es lo mismo, 7,000. con 7,000. Ajá, entonces le vamos a sumar el efectivo al inicio del periodo, que son estos 7,000, y nos va a dar el total, ¿verdad? Del flujo de efectivo va a ser de 54,500. Y como podemos ver, esto tiene que pegar con el valor del efectivo y equivalente. Entonces, acá nosotros sabemos cómo pasamos de 7,000 a 54,500. Se debe a todas estas sumas y restas que salieron durante el periodo. Entonces también así verificamos que nuestras cuentas están claras, que no se nos perdió dinero, que no nos robaron dinero, etc. Entonces por eso es importante llevar este tipo de registro. Licky, ¿cuál es el más asertivo, el directo o el indirecto? No, los dos le van a dar el mismo resultado. Porque todo esto tiene que cuadrar. O sea, si usted inició con 7 y terminó con 54, sea el método que usted, cualquiera de los métodos que usted utilice, le tiene que dar esa justificación de cómo pasó de 7,000 a 54. Lo malo es que este ejercicio no estaba el método directo. Lo que puedo hacer es buscar un ejercicio que tenga ambos y se los mando el jueves. Pero sí debe dar lo mismo. Lo único que se diferencia es qué cuentas toman para sumar y restar. Gracias, Licky. A la hora. No sé si hay alguna pregunta. Al chat mandaron el link de asistencia para que puedan ir llenándolo, por favor. Pregunta, permiso, ¿por qué medios estarían mandando las diapositivas? Es que es mi ¿Cómo? primer día y no sé si tienen algún grupo. ¿Por qué medios estarían enviando las diapositivas? Me ganó. Ani, si me ayuda a contestar la pregunta, por favor. No sé si van a compartir solo los videos o también las presentaciones. Hola, hola. Sí, estimados empresarios, a través de nuestra plataforma Contact, en el eje de la Escuela de Negocios, les vamos a estar compartiendo todos los módulos que hemos estado viendo estas semanas. Esperen pronto a través de redes sociales que ya les comuniquemos y les enviemos el link. Y sé que hay empresas que están en los diferentes chats, tanto de CNI como de CDLAN y CDE Valle de Sula. Ahí también le vamos a estar compartiendo los links para que ustedes puedan entrar a la plataforma Contact y ahí puedan ver todos los módulos que han estado recibiendo. Richie, no sé si puede ver en el chat, dice Yerly que no se inscribió en la clase anterior, pero que sí asistió. Entonces, no sé si la pueden apuntar de otra manera. La puedan apoyar para que se pueda. Hola, en a mí cuenta. me pasó igual, porque la vez pasada se me descargó el teléfono como a las 8:30, creo, y no me anoté en asistencia. Buenas noches. Igual también recuerden que la clase anterior se tomó la fotografía, entonces también ahí se va a comprobar que asistieron, aunque no lograron inscribirse en él. Sí, así es. Cada uno de los asesores está al pendiente de poder estar viendo y revisando quiénes están en la capacitación para poder también ir tomando nota. Entonces, por eso no se preocupen. Bueno, yo recibí la capacitación la semana pasada, pero no me pude inscribir en el link que apareció ahí.
Igual yo solo estuve en la segunda, en la primera no pude estar, pero tampoco no me pude inscribir. Sí, pero por la segunda no se preocupen porque recuerden que se tomó una fotografía para todos los que estábamos presentes. Ah, eso está bueno porque a mí se me fue la energía. No sé si todos lograron inscribirse en el link que mandaron ahorita. Sí, Ok, bueno, si no hay Yo preguntas, no ¿verdad? Esto puedo. sería todo. Y no sé si se va a tomar igual una fotografía para la existencia. Por Sí, favor, puede mandar el link nuevamente. ahorita se los envío. Gracias. Y sí les vamos a pedir, por favor, que vayan encendiendo sus cámaras para ir haciendo la captura. De igual forma, hacerles la invitación para este día jueves, que va a ser la continuidad de el taller de este día, ¿verdad? Siempre en el mismo horario, siempre se les va a estar enviando lo que es el enlace y la invitación para que ustedes estén pendientes. Entonces, vamos a ver. Todos con una sonrisita para que podamos salir. Y la verdad que felicitarles porque hemos tenido una buena asistencia este día y esperamos contar con ustedes también el día jueves para continuar con este mismo tema. Para el día de mañana, por favor, si me ayudan las que tienen apagada la cámara, para que puedan salir. Para el día de mañana vamos a tener un taller sobre el manejo del estrés. Entonces, de igual forma, hacerles la invitación para que nos puedan acompañar, ¿verdad? A mí no me enciende la cámara. No. Buenas noches, ¿a qué hora va a ser el taller del estrés? Siempre de 7 de la noche. ¿En el mismo link? No, se les va a estar mandando un nuevo link. Siempre en los grupos de WhatsApp, donde está por cada municipio, los asesores que les atienden, entonces ellos siempre están al pendiente de estarles enviando lo que es el recordatorio y el link, ¿verdad? Entonces... ¿Y a qué hora sería? Disculpe. ¿Cómo? ¿No le escuché? ¿A qué hora sería? Mañana miércoles de 7 de la noche va a ser el taller de manejo de estrés. Y el día jueves vamos a continuar con José con el tema de este día, ¿verdad? La segunda parte. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda. Para las que no se habían inscrito anteriormente en el link, entonces no se preocupen que siempre nosotros estamos tomando lo que son fotografías en todo el transcurso del taller para estar revisando quiénes están y luego nosotros vamos a ir llevando el control. Entonces por eso no se preocupe. De igual forma, al finalizar todos los módulos se van a estar subiendo en nuestra plataforma Contact. Ustedes la pueden ver, buscar en www.micontact.org. Entonces, y ahí pueden ver también lo que es la tienda en línea, donde los empresarios tienen los diferentes productos que ofrecen. De igual forma, nuestro portal de empleabilidad, donde hay muchas plazas vacantes, donde alguien que esté interesado, entonces también puede aplicar. Y nuestra escuela de negocios, donde van a estar también todos estos módulos cuando ya estén listos para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, si no hay ninguna otra duda, no queda más que darles las gracias por su participación y esperando contar con su valiosa presencia para el día de mañana, para el día jueves y así, ¿verdad? En todo este proceso de capacitaciones que tenemos para el mes de mayo. Entonces, consultar si a todos se inscribieron en el link o si alguien falta. Entonces, aquí se los estoy volviendo a enviar.
Para los que no, ¿verdad? Entonces se pueden ir inscribiendo. Entonces, Sí, nada porque más. yo no me he inscrito. Ah, bueno, ahorita ahí en sus mensajes, ahí está en el chat. Ahí lo puede ver, le da ingresar y ahí llena. ¿Ok? Bueno, entonces, desearles una feliz noche, muchas bendiciones y nos vemos en el taller del día de mañana, ¿verdad?